A mí me parece que estaría bueno hacer un reconto de cómo llegamos acá, de por qué las medidas. Pensemos esto. Macri nos endeuda 100 años, ¿sí? Producto de la política económica que él lleva adelante, es el ingreso del FMI, ¿sí? Para facilitar la fuga financiera, un mecanismo financiero que va en contra de los trabajadores porque no genera trabajo, no va a favor de la industrialización, sino que genera un mecanismo financiero, que fue lo que se le ofreció. Macri ofrece como propuesta económica hacia el interior y hacia el exterior de nuestro país un mecanismo financiero que nos endeuda a 100 años. Producto de ese endeudamiento ingresa el FMI en nuestro país. Producto de que ingresa el FMI, uno pierde la soberanía económica del país, porque de alguna manera ingresar al FMI lo que hace es quitarnos la soberanía económica, porque el plan económico es el del FMI, con matices, con claroscuros que pueden presentarse a partir de tener una espalda política que te permite enfrentarte a esos poderosos y de alguna manera torcer algún rumbo en lo posible de la propuesta económica del FMI, que ya sabemos que fue catastrófica en todas partes del mundo, ¿sí? A Grecia la quebró un par de veces, donde entró el FMI generó catástrofe. Y ya había sido para nosotros un desastre. Ya había sido, sí. Entonces, el ingreso al FMI es lo que trae la devaluación del 20% a nuestro país hace 2 semanas atrás. O sea, que aparentemente iba a ser mucho más que el 20%. Que aparentemente iba a ser del 60%, que era lo que proponía el FMI, y que fue del 20% finalmente. Y porque habrá habido una negociación. Entonces, ¿no? Es producto de una negociación. Producto de una negociación. Tenés que tener espalda política para poder hacerlo. Y el 20, ¿cómo pegó? ¿Cómo pegó en el bolsillo? ¿Cómo pegó en el presupuesto de todo el mundo? De la familia, de las casas, tal cual. Mirá, sí. Si hubiera sido más. Principalmente del pueblo trabajador. Sí. Ahora, el gobierno asume esta situación de devaluación del 20%. La asume y se hace responsable de poder paliar ese 20% a través de medidas que llegan en el día de ayer, dichas directamente por el ministro de Economía, que a su vez es candidato por Unión por la Patria, que es Sergio Massa. Sí. Ahora, ¿alcanzan con estas medidas? Para mí son una buena noticia. Yo lo venía hablando bastante con la familia y con los chicos de la agrupación y lo veníamos discutiendo políticamente. Es una medida que estábamos esperando, ¿no? Dinero. La esperábamos hace mucho. Sí, la esperábamos. Para mí igual tiene que ver con una ingeniería económica que manejan, por supuesto, los economistas que saben. Nosotros lo que tirábamos era: se necesita plata para los jubilados, se necesita más plata para las trabajadoras domésticas, se necesita más plata para los trabajadores en relación de dependencia, se necesita más plata también para la gente que trabaja en negro, que no sé cómo se puede llegar a eso. A lo mejor eso es lo que nos falta un poco, pensar en esa gran economía en negro, a ver cómo llegar. Que en el camino no queden las pymes y las micropymes. Sí. Se necesita que los jubilados no solamente reciban más plata, sino que también tengan menos gastos. Sí. Bueno, la verdad las estábamos esperando hace mucho tiempo. ¿Es tarde? No es tarde. No es tarde. ¿Ayudan? Sí. ¿Solucionan? No. La solución no se va a basar solamente en estas medidas. De todas maneras, a mí me gustó, lo veníamos comentando, la forma de presentarlas sin mediadores, sí. Directamente de la boca del ministro y hablándole a cada uno de los colectivos. ¿Faltan ahí colectivos? Sí, seguramente faltan, y habrá que ir ajustando y viendo que nadie, la economía informal por ejemplo, se quede afuera o espere el derrame de la economía formal. Yo creo que esto tiene valor para que lo miremos desde ayer a la tarde. El valor del Estado es fundamental, el Estado interviniendo. No es la mano invisible del mercado que pone equilibrio. Se viene una devaluación, la mano invisible del mercado pone equilibrio y no pone ningún equilibrio, porque en realidad
La devaluación siempre liquida al trabajador, al que menos tiene, al que necesita ir a comprar al almacén, al que necesita ir al supermercado. Entonces, que ya no alcanza, que compraba 20 litros de leche y ahora compra 18. Digo, ¿hacía falta este dinero? Sí. ¿Quién lo realiza? El gobierno nacional. ¿De qué manera? Haciendo intervenir al Estado con medidas económicas para ayudar a las personas que lo necesitan. Es fundamental. Para mí, como ahora estamos en una época en la cual estamos empezando la campaña política para octubre, me parece fundamental que rescatemos el valor del Estado y el valor del gobierno. Que el gobierno, no nos sirve un gobierno que venga y diga, no, el mercado se arregla con las carnicerías, el mercado se arregla con los productos de almacén, el mercado se arregla con los productos de limpieza. No, no es así. Es el Estado que tiene que intervenir para mediar y para ayudar, porque siempre estamos en desventaja los que trabajamos. Y luego para controlar. Fundamental para controlar. Creo que eso es lo que estuvo, porque lo que faltaba. Podríamos hablar de todo el gobierno desde el 2019 para acá, que hay medidas que estaban bien y acuerdos de precio, que no se pudo es controlar. No sé de qué manera lo podemos discutir, pero hay que controlar. A mí, por un lado, y lo hablábamos anteriormente, la idea de la propuesta técnicamente de la medida dicha directamente por el ministro de Economía, sin que medie un periodista, sin que medie una empresa. Eso es muy interesante. Y que llegue directamente a la gente previamente a que llegue a los medios, a mí me resulta interesante. Me habla de que el destinatario no es un golpe destinado a producir un efecto y a partir de la lectura de los medios, sino que el destinatario de las medidas son las personas. Somos los ciudadanos, las ciudadanas, entonces va directamente a ellos dirigido el mensaje. Después, obviamente, depende del medio que uno escuche, va a estar mediado por esas grandes corporaciones o no. Ahora bien, escuchar al ministro de Economía, hay una relación rara, porque es ministro de Economía, como Sergio Massa, pero a su vez es candidato. Claro. Lo cual es como... Yo soy el director de la escuela y pongo a mis hijos en la misma escuela donde yo soy director. Eso habla de que yo confío en mi gestión, porque si pongo lo mejor, digo, que son mis hijos, en mi propia gestión, habla de que yo voy a hacer lo mejor posible para que esa gestión sea buena, sea eficiente, porque mis hijos se van a beneficiar, se van a perjudicar con mi gestión. Ser ministro de Economía y a su vez ser candidato, habla de esa gestión también. Bueno, yo voy a poner lo mejor en esta gestión como ministro de Economía y por eso tengo la confianza para ser candidato, porque confío en las medidas que vamos a tomar. Ahora, el ministro de Economía como protagonista de un país me remite a los años 90, sí, donde pareciera que las medidas técnicas van por adelante de las medidas políticas. A mí me hubiese gustado que hubiésemos llegado con este gobierno a que las medidas de ser necesario económicas sean dichas por el presidente. Y más rápido. Hubo una semana de angustia. Muy cara para la gente. Porque las medidas no dejan de ser políticas. Son técnicamente económicas, pero políticas de decisión. Porque políticamente se define acompañar al pueblo, al ciudadano y a la ciudadana con estas medidas. Entonces, con un gobierno más fortalecido en todos sus ámbitos, tendría que haber sido el presidente el que dé estas medidas. Entonces, ahí me parece que nos pone en el camino también de hacernos cargo de los errores que hubo con este gobierno. Claro, eso iba a decir. Vos sabés que yo tengo una opinión formada sobre eso. Yo creo que nosotros formamos una alianza de gobierno para ganar, para sacar a Macri, para hacernos cargo de la deuda del FMI y para mejorarle la vida a la gente. Tuvimos problemas, la pandemia, la guerra, la sequía. De todas maneras, nos equivocamos creo que muchísimo, porque lo ideal sería eso. Los anuncios tienen que ser sociales, tienen que ser desde la política y no desde técnico-económico. Sin embargo, lo que nos ha llevado nuestro trayecto como gobierno es a esto, a que elegimos, quiero decir, lo elegimos. Yo no estuve en la conversación para elegir a Massa, pero mi representante dentro del partido político y mis representantes políticos dentro del gobierno terminaron eligiendo a Massa como candidato. Y digo, bueno, entonces yo asumo, terminamos eligiendo a Massa. Quedó corrido
el presidente, que estaba enamorado de unas PASO y nosotros todos queríamos una fórmula de contención de todo el grupo. No se dio, bueno, no es lo ideal, pero igual se necesitaba que alguien asumiera la autoridad y la responsabilidad, y bueno, es esto. Massa también no es economista solamente, es político, y ahí lo tenemos anunciando las cosas que esperábamos y esperamos mucho más todavía. Igual yo no coincido con la frase que es esto, o parece que fuese lo menos malo, no es lo que tenemos. No, esto es consecuencia de todo lo que sufrimos estos 4 años, nosotros mismos a nuestro interior, de nuestro propio gobierno, eso quiero decir, no que Massa es la consecuencia de la construcción a lo largo de estos 4 años y el candidato para nuestro gobierno, para poder seguir siendo gobierno, porque nosotros queremos gobernar no solo 4 años más, sino mucho tiempo más, porque me parece que las propuestas de la derecha nos llevan al desastre, y nosotros queremos que la Argentina crezca y que mejore, con muchos gasoductos, con mucho Estado, con mucha gente mejor, y no esto que propone Milei o Bullrich directamente. A mí me parece que esto le da en la cara. Los primeros que salieron a criticar fueron ellos y sus esbirros de los medios de comunicación. Criticaron las medidas de Massa. Bueno, lo primero que hicieron, bueno, serán buenas las medidas de Massa, porque las critica a Milei y las critica a Bullrich. Entonces, no es que estemos bien ahora, y si viene la derecha vamos a estar peor. La verdad que estamos mal. Una inflación del 120% interanual, estamos mal. Sí. Si la gente no llega para comer a fin de mes es porque estamos mal. Ahora, no somos los menos malos, somos el proyecto político que le dice a la gente: entendemos los errores, entendemos que esta situación se deviene de una situación mucho más anterior que el gobierno de Alberto, que tiene que ver con el ingreso del FMI, sí, con el ingreso de un préstamo, con tomar un préstamo a 100 años, un préstamo que lo van a pagar nuestros nietos, nuestros bisnietos, y que salir del FMI, salir del préstamo, pagar, ¿sí?, el préstamo nos va a dar soberanía económica, como la tuvimos cuando Néstor le paga al FMI y lo sacamos de nuestro país. Por otro lado, los otros 2 candidatos prometen más endeudamiento. Claro, entonces, como dice Axel, ¿es este proyecto o es el abismo en términos de que el otro proyecto, que no hay un proyecto de Milei y un proyecto de Patricia Bullrich? La verdad que tienen el mismo proyecto, que es más deuda, sí, endeudarnos aún más con el FMI, y que el costo de esa deuda lo paguen los trabajadores, lo paguen los estudiantes que van a una escuela o van a una universidad pública, y que lo paguen en definitiva el ciudadano y el ciudadano de a pie, cuando en realidad son otros los que tienen que pagar, que es el Estado financiero, que son los grandes corporaciones que se beneficiaron con estas medidas, y que son las que están poniendo en puja continuamente, en tensión con el gobierno, en corridas cambiarias, y en otras situaciones que hoy nos están llevando a la economía, por no tener un poder político con espalda que pueda de alguna manera sostener, porque el problema no es económico, el problema que tenemos es político. Sí, yo por eso digo que hay 2 candidatos de un mismo proyecto, que es el proyecto de Colonia, y hay un solo candidato que es proyecto de país, que es Massa. Los otros 2 son proyectos de Colonia. Desde mi punto de vista, y para terminar con mi punto de vista, para mí esto no alcanza, claramente no alcanza claramente. Porque necesitamos que el jubilado coma sin esta medida, que tenga un mejor haber. Si viene el haber se va a 124.000 pesos, y esto de alguna manera recompone, lo pone en una senda de poder comer, por decir de alguna manera, no alcanza. Tenemos que tener otros mecanismos y tenemos que pensar en una economía de los más humildes, con trabajo, con dignidad, con comer todos los días alrededor de una mesa, sin revolver los tachos de basura como uno ve y observa continuamente. Podríamos pensar medidas de acá a futuro, y podemos estar 2 días hablando de cómo mejorar, pero es una medida que nos pone en la senda. Sí, ¿alcanza con esto? Desde mi punto de vista no.